hongos fitopatógenos. No continuando, creo que iniciando, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar el tema de hongos. Concluimos el tema anterior que habíamos venido viendo, lo que era enfermedades, un poquito de aspectos importantes de diagnóstico, y entonces ahorita ya entramos al tema de hongos fitopatógenos. Muy bien. Veamos entonces un poco características generales de los hongos fitopatógenos. Los hongos fitopatógenos son organismos eucarióticos. A ver, si se recuerdan ustedes en biología, ustedes vieron lo que eran los procariotes y los eucariotes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que los eucariotas tienen núcleo definido y los procariotas tienen núcleo, pero no está definido, sino que está esparcido. Excelente, muy bien, exactamente eso es. Otra característica de los hongos fitopatógenos es que estos no contienen clorofila, lo que lo hace diferente a las plantas. La mayor parte de ellos en su pared celular está definida y esta está formada por quitina, celulosa o ambas. Generalmente producen esporas para su reproducción. Esa es otra característica. En su mayoría producen esporas y presentan reproducción sexual, asexual o ambas. Aquí no sé si estoy regresando. No estoy adelante. Sí estoy regresando. Muy bien. Otra característica de los hongos en general es que, como habíamos dicho, son productores de espora. El tema de su pared celular es característica también. A nivel general, dentro de todo el grupo de hongos fitopatógenos, tenemos que la mayoría, aproximadamente 100.000 especies, son saprófitos. Ahora pregunto, ¿quiénes son los saprófitos? ¿Alguien que se recuerde? No recuerdo mal, son los que se alimentan de materia en descomposición. Exactamente, esos son los saprófitos. Y luego otra característica, mejor dicho, dentro del gran grupo de los hongos tenemos que aproximadamente 50 hongos o causantes de enfermedades en animales y humanos y más de 8.000 especies causan enfermedades en plantas, que aquí ya es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? El tema de las plantas. Que quiere ingresar y no puede, dice. Eso me iba a decir. Sí, dígame. Ajá. Sí, eso es. Pero es que no sé por qué no tengo yo aquí la solicitud. Ya están, dice que ya mandaron solicitud, pero no nos acepta, si hace favor de aceptarlo. Ahí está, perfecto. Yo creo que ya. Bueno, según yo, ya. Si no me vuelven a decir, tal vez mejor, bueno, micrófono o chat está bien, que me lo puedan decir. Según yo, ya están admitidos. Bueno, creo que es para acá. Yo me confundo con esto. Muy bien. Entonces, dentro de las características morfológicas de los hongos es que ellos, y también dentro de sus estructuras y características morfológicas, los hongos poseen micelio. El micelio es un cuerpo vegetativo y filamentoso que presentan pared celular, que es todo esto que estamos viendo acá. Pero cada una de estas fibras, por así decirlo, se llama hifas. Y el conjunto de todas las hifas se llama micelio. Y el micelio entonces es un cuerpo vegetativo. Vamos a tener cuerpos vegetativos de crecimiento y también cuerpos de reproducción o reproductivos. Muy bien. En esta diapositiva que vemos acá, hay 4 ejemplos distintos del crecimiento del micelio. Podemos tener un micelio, como vimos esta semana,
sí, con ustedes ya lo vimos. Esta semana vimos el tema de la reproducción o el uso de las cajas Petri. Cuando hablamos de los postulados de Koch, vimos las cajas Petri, cómo estos pueden crecer los microorganismos acá. Entonces aquí tenemos una colonia de hongos y lo que tenemos aquí es el crecimiento del micelio. Aquí podemos ver también lo que en algunas ocasiones se va a describir como masa algodonosa, es micelio. Este otro micelio que estamos viendo acá, también va a producir como una masa algodonosa, pero como pequeñas bolitas de algodón en el haz y en vez de la hoja también va a ser micelio. Y acá este otro que estamos viendo aquí vemos micelio y cuerpos de reproducción. Bueno, otra estructura importante dentro del micelio y particularmente en las hifas es que este puede ser continuo, que no va a presentar ninguna división. Estas son llamadas hifas cenocíticas, que son continuas, y otras que van a presentar estas divisiones que son llamadas septos. Entonces es un micelio septado, se llama. Estas dos características ya van a ser empleadas en claves taxonómicas. El tema de los hongos, así como ustedes lo han visto en las plantas, la clasificación taxonómica y por familias de plantas, también lo vieron en insectos, la taxonomía de los insectos basado en algunas características morfológicas que los fueron agrupando en grupos. Y de ahí venía su clasificación. En el tema de los hongos también. Va a considerar una serie de características que pueden ser las estructuras de reproducción, estas que son una de las características más generales, pero que a partir de empiezan a hacer esas divisiones entre un micelio cenocítico o un micelio septado, que va a presentar estas divisiones acá, llamadas septos. Aquí lo podemos ver nuevamente, el que es continuo o cenocítico y el septado. Y aquí tenemos las divisiones. Y aquí nuevamente lo podemos ver, pero en este particularmente ya podemos ver dos géneros. Ya podemos decir que Rhizopus, si nosotros describiéramos a Rhizopus ya dentro de las características que nosotros pudiéramos describir a Rhizopus, a este género, estaríamos hablando que es un micelio cenocítico. Y en el caso de Penicillium, nosotros empezamos a describir Penicillium y podríamos partir de que sus hifas o su micelio es septado o presenta septos, ¿verdad? O septas, que son esas divisiones. Muy bien. Entonces ya entramos a otra característica de hongos. Hay algunos hongos que son llamados hongos mucilaginosos. Algunos hongos inferiores carecen de micelio, así como todo lo anterior que vimos, el micelio, las hifas. Hay hongos que no van a presentar estos en sus cuerpos vegetativos, sino que ellos van a presentar una capa mucilaginosa de citoplasma multinucleado llamado plasmodio. Entonces, este hongo el plasmodio se va formando por una serie o en un proceso de, podríamos decir, de germinación. Empieza acá donde germina la espora, empieza a haber una multiplicación hasta que se va formando, como lo vemos aquí en todo este proceso, hasta que llegamos a esta masa mucilaginosa que es llamado plasmodio y que lo podemos ver a simple vista. Entonces, este tipo de hongos, ellos no producen el micelio, sino que en lugar del micelio vamos a encontrar el Y en esta imagen de aquí, lo que nosotros podemos ver es lo que les decía, el plasmodio, y ahora entienden al ver esa fotografía, se ve claro, ¿verdad? ¿Por qué masa mucilaginosa? Y aquí tenemos entonces en su proceso conforme se va reproduciendo y va creciendo hasta dar lugar a la masa mucilaginosa. Acá en la masa mucilaginosa vamos a tener estructuras de reproducción que va a dar lugar a su propagación, aquí en la masa mucilaginosa.
Bueno, otra estructura de los hongos que es bien importante son los haustorios. Los haustorios, ellos van a penetrar en la célula del tejido vegetal y ellos se van a encargar de extraer los nutrientes de la planta. Son estructuras de penetración y extracción de los nutrientes de la planta. Es como decir que se están alimentando por medio de los haustorios. Entonces aquí tenemos órganos de absorción, ¿verdad? Porque absorben los nutrientes de la planta y se introducen en las células del hospedante, o sea, de la planta. Y aquí podemos ver cómo ellos van a penetrar. Aquí ellos inician con su penetración, donde tengo los punteros, y ellos van creciendo. Como lo vemos aquí, ahora donde moví el puntero, penetran, logra su penetración y empieza su crecimiento dentro de las células. Entonces, aquí podemos ver nuevamente el haustorio penetra, crece y empieza la absorción de nutrientes. Pero también hay un órgano de fijación en donde el hongo va a tener una estructura que se va a adherir a la célula, se fija en la célula y luego ya procede a su crecimiento e introducirse dentro de la célula. Entonces, este órgano de fijación, de adhesión, se llama apresorio. Es una estructura que le permite a él fijarse. Eso quiere decir que con un leve movimiento o el viento, no tan fácilmente él va a salir volando, sino que él únicamente logra llegar a la célula en donde ya considera que puede empezar a crecer, a reproducirse. Entonces, se hace valer de su estructura apresorio para adherirse y empezar a ingresar y a continuar con su crecimiento y reproducción y alimentación, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos hifas y haustorios. Las hifas las vamos a tener acá en la parte superficial, en donde va el puntero. Y los haustorios es su penetración dentro de la célula, como lo tenemos acá donde va el puntero. Bueno, ahora vamos a ver reproducción de los hongos fitopatógenos. Si se recuerdan, nosotros ya dijimos al principio de la presentación que ellos pueden tener una forma de reproducción sexual y una forma de reproducción asexual. Vamos a partir de acá, de los hongos inferiores, presentan esporas asexuales dentro de un saco llamado esporangio. ¿Pero qué son las esporas? Las esporas son estructuras reproductoras o especializadas para la propagación del hongo. Si buscamos una analogía de la espora, podríamos decir que son como las semillitas, ¿verdad? Entonces es de reproducción y de propagación. Las esporas, ¿se recuerdan? Cuando yo les dije en algunos momentos, nosotros sí podemos ver las esporas a simple vista, como el caso de Royals y Carbones, que yo les mencionaba en la clase anterior, cómo podemos pasar el dedo por un arroyo de carbón y nos queda el polvito en el dedo, es decir, las esporas. Entonces tenemos esporas de reproducción sexual y esporas de reproducción asexual. Entonces, estas primeras que tenemos acá, las zoosporas, ellas se caracterizan porque presentan un flagelo. Y tenemos solo las esporas o esporangiosporas, que ya no presentan flagelo, se llama esporangiospora porque se encuentran dentro de una estructura o saco, que estamos viendo aquí, que se llama esporangio. Y acá, este sería un zooesporangio y posee las zoosporas que presentan flagelo. Estos dos que acabo de mencionar son estructuras de reproducción asexual. Sí, dígame. Disculpe, ¿podría repetir lo de los cuatro hongos? La verdad que estaba notando lo de las esporas y no puse atención. ¿Cuáles cuatro hongos? ¿Estos que estoy hablando ahorita? Sí. Ah, bueno, veamos pues. Voy despacio. Tenemos las zoosporas y esporangiosporas. Son estructuras de reproducción o esporas asexuales. Esporangiospora se llaman así porque se encuentran dentro de un saco llamado esporangio y por eso se llaman esporangiosporas. Y tenemos el zooesporangio,
que va a contener las zoosporas. Estos dos que acabo de mencionar son estructuras de reproducción asexual. Luego tenemos la cigospora y la oospora. Ambas son estructuras de reproducción sexual. Entonces, en esta diapositiva, ¿qué es lo importante? Que identifiquemos las sexuales y las asexuales. Eso es lo importante. Entonces, cigospora y oospora son asexuales. Bueno, se reproducen principalmente por esporas, eso ya lo dijimos. Hay algunas esporas asexuales que presentan los hongos y que son llamadas conidias. Y las conidias van a estar sostenidas o se van a encontrar dentro de una estructura o sobre una estructura llamada conidióforo. Los conidióforos son células terminales o laterales de las hifas que contienen conidios, que contienen las conidias, ¿verdad? Entonces, el conidióforo puede presentar distintas formas, pueden hacer así circular. Este que vemos acá es este que vemos acá. Y este conidióforo que vemos acá es este, me voy a ir a las fotografías, este que vemos acá. Este está destruido, porque este en realidad es todo circular, ¿verdad? Entonces, conidias son estructuras o esporas asexuales. Y el conidióforo, la estructura que la contiene. Entonces, estas estructuras diferentes de los conidióforos también nos ayudan a hacer las clasificaciones taxonómicas. Luego vamos a presentar otras esporas o bien otras estructuras de reproducción que son las clamidiosporas. Estas son estructuras de reproducción asexual que se caracterizan porque tienen una pared gruesa, como lo vemos aquí. Todo esto podríamos decir que es la pared gruesa. Nosotros aquí cuando hacemos un montaje como esto echamos una gotita de tinción. Y entonces, por eso es que está más negro, porque como es una pared más gruesa, se tiñó de esa pared celular y entonces podemos ver claramente que es una pared celular gruesa. Entonces, estas estructuras son de propagación, son estructuras de resistencia. Quiere decir que ellas pueden estar soportando antes de su germinación, listas para germinar y propagar el hongo ante situaciones o estados climáticos que no son los más adecuados para el hongo. Ellas no van a morir tan fácilmente. Entonces, ellas van a estar listas para la germinación cuando las condiciones climáticas sean favorables para el hongo. Entonces serían unas estructuras de propagación, pero resistentes, ¿verdad? De resistencia, de sobrevivencia para dar lugar a un nuevo hongo, a que se propaguen o a la germinación, pero en condiciones climáticas favorables. Entonces, clamidosporas son difíciles de controlar y son estructuras claves para el hongo. Y aquí tenemos un pigmidio. Un pigmidio es una estructura de reproducción asexual. Puede ser de forma esférica. Donde tengo el puntero, esa es la característica básica del pigmidio, clásica del pigmidio. Es esférico, puede ser un poquito más alargado. Acá estamos viendo esférico, puede ser un poquito más alargado y dentro de él tenemos conidióforos y conidias. Quiere decir que todo su conjunto es una estructura de reproducción asexual. Aquí en esta imagen que vemos acá, estas estructuras que están aquí encima, podríamos decir, si nosotros hacemos un corte en el tejido, vamos a poder ver esta silueta del pigmidio. Si hacemos un corte muy fino o con algún equipo especializado para hacer el corte del tejido vegetal, entonces vamos a poder ver más al detalle las conidias que se encuentran dentro del pigmidio. Y fuera de ellos o en el momento de hacer el corte es probable que las conidias se desprendan y podemos ver esto que está acá, que van saliendo del pigmidio o ya totalmente afuera del pigmidio.
Bueno, si se recuerdan, hablamos de las cigosporas y las oosporas, ¿verdad? Que son estructuras de reproducción sexual. La diapositiva anterior, toda es una estructura de reproducción asexual. Esta es una estructura de reproducción sexual. Las cigosporas y las oosporas. ¿Cómo las podemos ver si hacemos un montaje? Podemos ver acá estas estructuras que es donde se dio la unión para dar lugar a la cigospora y dar lugar a la reproducción sexual. Bueno, esporas y cuerpos fructíferos de reproducción asexual en resumen. En resumen tenemos las conidias, las esporas asexual, conidias. En conidióforo tenemos la zoospora. La zoospora se caracteriza porque presenta el flagelo. El flagelo es una estructura que le va a ayudar a ella a movilizarse más fácilmente en el agua. Entonces, cuando hay cigosporas, ellas van a tener una ventaja. El agua siempre va a ser un medio favorable de dispersión, pero en el tema de zoosporas va a ser aún mejor. Entonces va a ser un esporangiospora o un esporangio, ¿verdad? El saco que las va a contener, tenemos el pignidio, este es un poco más alargado, aunque es un dibujo. Se recuerdan que anteriormente yo mencioné que puede ser circular o alargado, este es un poco más alargado. Y acá tenemos el clásico que les había mencionado. Entonces, en resumen, esta diapositiva, acá yo les he agrupado, digamos que les he presentado el resumen de los cuerpos de reproducción asexual. Y dentro de los cuerpos de reproducción sexual, esporas y cuerpos fructíferos de reproducción sexual, tenemos las basidiosporas. Entonces, estos cuerpos de reproducción sexual son cuerpos claves que ya les permitieron a los taxónomos hacer taxónomos de hongos, ¿verdad? Hacer o tener un siguiente eslabón en el punto de clasificación taxonómica. Aquí tenemos grupos grandes, por ejemplo, los basidiomicetes. Entonces, todo el basidiomicete va a presentar basidiosporas. Entonces, o bien basidiosporas y las esporas o las basidiosporas dispuestas o sostenidas en un basidio. Los ascomicetes, otro grupo grande de hongos, clasificación taxonómica, todas sus esporas se van a llamar ascosporas y van a estar contenidas en unos sacos llamados ascas. Normalmente las ascosporas van a estar en estos sacos en grupos de 8. Como lo vemos acá. Esta ya es una imagen de una ascospora. Y tenemos los cigomicetes y las cigosporas, ¿verdad? Una disposición un poco más sencilla, pero siempre sexual. Acá en esta diapositiva podemos ver una serie de estructuras de cuerpos de reproducción y cada uno de ellos han sido tomados en cuenta para considerarlos en la clasificación taxonómica de los hongos. Todos estos, hasta acá, conidias, empinidio, ascas desnudas, hasta acá donde tengo el puntero, ascas desnudas, todos estos son ascomicetes o ascomicetos. Pueden presentarse ascas desnudas, quiere decir que no se va a encontrar dentro de ninguna estructura especializada. Ascas en cleistotecio, que es esta estructura, en peritecio, en apotecio y ascas desnudas como habíamos mencionado. Todos son ascomicetes, todas son estructuras de reproducción sexual. Estructuras, ahorita veo el chat, estructuras de reproducción asexual, conidias en pignidio y conidias simples o en alguna estructura. Ahorita vamos a ver. ¿Cuál es la estructura más común? No hay estructura, yo diría que no hay estructura más común. Bueno, al hacer cortes podríamos presentar el pignidio, que es la estructura de reproducción asexual. Quizás esta podría ser una muy común porque esta puede reproducirse en condiciones menos favorables. Por un lado es la reproducción asexual y, por ejemplo, vean pues, cada uno de ellos puede formar parte de un grupo especializado, otro eslabón en la taxonomía.
Pero, además de esto, cada uno de ellos va a ir acompañado de su reproducción asexual. Esta es una reproducción sexual, de su reproducción asexual que va a ser esto. Entonces, respondiendo a la pregunta de chat, ¿qué pudiera yo encontrar en algún momento más frecuentemente? La reproducción asexual, porque esta reproducción asexual va a estar presente en estos que están acá. Entonces, como esta es la misma, para todas, pues sí va a tener algunas variantes la reproducción asexual. Pudiera ser en algún momento que cuando si yo trabajara en laboratorio corte de muestras, pudiera ser que yo encontrara más frecuentemente esta. ¿Y cómo diferencio entonces taxonómicamente dentro de los grupos? Ya me voy a otras estructuras como por ejemplo la forma, estructura, color, división de las conidias. Las conidias van a presentar una serie de formas distintas que también nos van a llevar a la clasificación taxonómica. Ahorita veo el chat. Ah, ok, perdón. Eso está muy bien, no se preocupen. Cuando yo que pasa es de que uno se emociona y empieza a hablar rápido. Incluso si ustedes quieren que yo retroceda en algo, así como me lo dijo uno de los compañeros de ustedes hace un momento, con mucho gusto lo hacemos. Entonces déjenme ver si no se me pasó algún mensajito que alguien escribió en el chat. La estructura más común, entonces ya lo mencioné. Como les decía, vamos a encontrar mucha estructura de estas, de reproducción asexual. Me quedan 10 minutos, pero bueno, yo les aviso. En los hongos que son de nuestro interés, ustedes van a ver que cualquiera de estas vamos a poder encontrar. Un poco más despacio, entendido y anotado. No, Darwin yo creo que lo tiene entendido mal, dice por lo que tengo entendido. No es que cada tipo de hongo posea una estructura específica, no, cada especie, oigan bien, cada especie de hongo sí puede presentar, bueno, no diferente entre sí, pero por ejemplo, va a haber, por ejemplo, ¿qué les pudiera decir? Déjenme que me recuerde por ejemplo, ay, ahorita no se me viene ninguna. Bueno, por ejemplo, X hongo presenta cleistotecio. Él como especie siempre va a presentar en cleistotecio. Este hongo X como especie siempre va a presentar su cleistotecio, siempre. Y puede tener otras características en particular, pero no va a ser el único hongo que va a presentar cleistotecio, sino que puede ser todo, como les dije, aquí vamos a niveles de clasificación taxonómica. Ascomycetes es un nivel. Si vamos a un nivel más específico, vamos a encontrar todos los grupos de hongos que presentan ascas libres o familias de hongos que presentan cleistotecios. Van a haber algunas clasificaciones, por ejemplo, familia que digan estructuras de reproducción sexual en cleistotecio o peritecio y así sucesivamente. Vamos a ver qué más. Las adapta a condiciones del medio, dice Darwin. Lo que adapta a condición del medio es si va a ser una reproducción sexual o asexual. Esa es pero, como le digo, si estamos hablando hongo X, cuando se reproduce sexualmente va a ser cleistotecio. Y su reproducción asexual puede ser conidias libres siempre en reproducción asexual o conidias en picnidio. O sea, sí va a estar muy relacionada la especie del hongo al tipo de reproducción que éste presente. Si no, imagínense que cualquier hongo pueda presentar cualquier condición, tampoco tendríamos cómo hacer esa clasificación taxonómica. Y el tipo de conidia, la forma de la conidia, va a ser una característica propia del hongo, como que parte desde la firma del hongo. Así que ya aclaré esto muy bien. Así estamos. Entonces estamos claros, ¿verdad? Voy a volver a repetir. Hongo X, su reproducción sexual, por ejemplo, siempre va a ser cleistotecio. Su reproducción asexual pudiera ser siempre conidias en picnidio.
dependiendo, como dice Darwin, las condiciones climáticas, dependiendo de sus condiciones climáticas, él puede presentar una reproducción sexual que siempre va a ser cleistotecio o puede presentar una reproducción asexual que para el hongo X siempre va a ser conidias. Y así puede variar específicamente de la especie del hongo o del grupo o la familia. Muy bien. Un hongo tiene ambas reproducciones. La mayoría de los hongos va a presentar reproducción sexual o asexual, la mayoría, pero va a haber un grupo de hongos que vamos a ver que se le desconoce. Ya los científicos no dicen que no tienen, sino que dicen que se les desconoce su reproducción sexual. Entonces tenemos un grupo de hongos que va a presentar únicamente una reproducción asexual. Y muchos tienen, la mayoría, ambas tipos de reproducción sexual y asexual. Bueno, entonces ahora en la imagen que tengo yo aquí abajo son los hongos, se llaman hongos imperfectos o bien hongos mitospóricos. Estos hongos son los que se les desconoce su reproducción sexual. Hongos imperfectos, lo repito, hongos imperfectos son los que se les desconoce su reproducción sexual. ¿Y qué tipo de estructuras puede presentar? Serían las estructuras de reproducción asexual, y aquí vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, ya vimos conidias en pinnidio, que es una reproducción asexual, pero no habíamos visto, por ejemplo, el acérbulo. El acérbulo es otra estructura de reproducción asexual y también puede ser que un grupo de hongos o una especie de hongos, yo cuando haga el corte siempre va a presentar el acérbulo. Otra especie siempre va a presentar la conidia. Otra especie siempre va a tener, por ejemplo, conidias en esporodoquio, que es este de acá, o conidias en conidióforo. Pero no quiere decir que el mismo hongo va a presentar cualquiera de estas que estoy poniendo acá. No. Es característica del hongo y por eso estas estructuras de reproducción han servido para clasificación taxonómica. Aquí podemos ver conidias distintas. Por ejemplo, aquí podemos ver una conidia de una forma diferente porque las conidias, como les decía, también son estructuras que han sido tomadas en cuenta en la clasificación porque hay diferencias, se presenta diferencia en forma, en número de células, en división, etcétera, en la forma en que pueden estar unidas unas con otras. Y luego tenemos las clamidosporas, que también dijimos que era una estructura de reproducción asexual. ¿Y qué caracterizaba las clamidosporas? A ver, alguien que me diga. Ahorita lo leo, vamos a ver. Dice la pared celular gruesa. Muy bien, exactamente. Muy bien, Darwin. Darwin o Darwin. Es Darwin. ¿Es cómo? Darwin. Darwin. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, voy a continuar. Y aquí tenemos nuevamente otras estructuras de reproducción sexual. En el caso de los basidiomicetos, como les decía, ¿verdad? Aquí tenemos un nivel taxonómico, basidiomicetos. Y basidiomicetos, ¿qué tipo de estructuras sexuales pueden presentar? Basidiosporas en basidio, en espermacio, hesiosporas, urediosporas y teliosporas. De esa forma las podemos encontrar. Y aquí nuevamente tenemos estructuras que podemos encontrar en algunos hongos con esporangio y esporangiosporas. Entonces, este hongo, su estructura de reproducción asexual va a ser esporangio
este saco y no, por ejemplo, los anteriores que habíamos visto, ¿verdad? O puede ser un zoosporangio con zoosporas y estos ya son las estructuras de reproducción sexual, las oosporas y las cigosporas, que ya habíamos visto. Vamos a ver, ecología y diseminación de los hongos. Entonces, aspectos importantes o que favorecen en la diseminación de los hongos, el viento obviamente, porque con el viento nosotros podemos, las conidias o las esporas pueden viajar fácilmente a través de salpicaduras, efecto de lluvia y viento. Los insectos también pueden ayudar a diseminar. El agua es un buen una buena fuente para diseminar, principalmente las que presentan qué tipo de esporas. ¿Quiénes se mueven fácilmente en el agua? Basidiospora. Las, ¿cómo? Basidiospora. No, No. a ver, Las recuerden. zoosporas. ¿Las? Zoosporas. Zoosporas, muy bien. Zoosporas. Sí, zoosporas presentan flagelo, los pilones, insectos, toda la ropa y zapato, animales domésticos, creo que insectos dije aquí, ¿verdad? Animales domésticos, ropa, zapatos, maquinaria y herramienta. Forma en que, ¿cómo pueden penetrar los hongos a las plantas? Ellos pueden penetrar a través de heridas o lesiones que se presenten en la planta, a través de aberturas naturales en donde llega la espora, se fija y entonces busca naturales y por penetración directa en la superficie de plantas intactas. Aquí podemos ver entonces proceso de penetración directa. Podemos ver, puede estar estar en la planta. Permítanme. En la planta, dentro de la subcutícula. Puede germinar y un crecimiento a nivel de la subcutícula. Acá podemos ver esta estructura de acá, los apresorios. Y pueden ingresar entre las células a nivel, a través de ellas y penetrar directamente en las células. Estas podrían ser, entonces, directa con los austorios, de una forma subcuticular, directa con apresorios. Es como podemos encontrarlos. O pueden penetrar, mejor dicho, penetración a través de aberturas naturales, por ejemplo, a través de los estomas. Bueno, ahora vamos a ver los ciclos de la patogénesis. Sería el ciclo de cómo se da el proceso de la infección en la planta. Podríamos tener epidemias monocíclicas, es cuando el hongo se va a presentar solo en un ciclo del cultivo, solo en una época. Normalmente cuando se dan las monocíclicas es muy común, por ejemplo, las enfermedades post cosecha, un solo ciclo de la enfermedad o enfermedades del suelo. Entonces tenemos el inóculo, la diseminación e infección del patógeno y la reproducción o producción de inóculo. Es muy simple como se da un monocíclico, es solo este proceso que se da. Luego tenemos las policíclicas, que va a tener varias reproducciones en un ciclo. Se van a reproducir y reproducir. Entonces, ¿en qué consiste básicamente el ciclo de la patogénesis policíclica? Tenemos que pueden estar ellos sobreviviendo en alguna estructura. Por ejemplo, lo que habíamos hablado, un ejemplo, clamidosporas en el suelo, sobreviviendo en una estructura. Luego,
Empieza el proceso de multiplicación, dispersión, infección. Y acá viene nuevamente la multiplicación, dispersión, infección. Y aquí viene este ciclo repetitivo que se va a llamar entonces ciclo secundario. Y aquí tenemos un ciclo primario que es como empieza. En una monocíclica aquí empieza, sigue y termina. En una policíclica aquí empieza y aquí se repite, se reproduce varias reproducciones. Esa es la diferencia entre uno y otro. Aquí podemos ver otro ejemplo, cómo empieza acá, está en material en descomposición, en restos de cosecha, por ejemplo, y luego aquí empieza la reproducción, se disemina, y luego aquí vamos a tener unos ciclos repetitivos que se pueden dar frecuentemente. Y ahorita les voy a presentar otro. Lo mismo, tenemos el ciclo primario, donde empieza la reproducción, diseminación e infección. Luego, el ciclo secundario, donde continúa reproducción, diseminación, infección y así sucesivamente. Y aquí en esta otra diapositiva podemos ver el proceso, este mismo proceso, cómo se da y estas esporas de sobrevivencia, por ejemplo, en el caso de algunas conidias, ellas pueden sobrevivir hasta 18 meses y clamidosporas más tiempo. Entonces, ellas pueden estar en restos de cosecha y cuando las condiciones son favorables, por ejemplo, ya se implanta se establece un nuevo cultivo, una nueva siembra, entonces empieza nuevamente el proceso. Una nueva siembra más condiciones favorables, ¿verdad? Para el hongo. Aquí tenemos nuevamente estructuras de reproducción, conidias, que pueden presentarse en un mismo hongo. Vamos a encontrar conidias y clamidosporas. Las conidias dijimos que pueden sobrevivir hasta 18 meses, pero clamidosporas más tiempo. Y más son, por su pared celular, las hace gruesas, las hace más resistentes para condiciones adversas. Bueno, mecanismos de patogénesis. Eso quiere decir mecanismos de cómo se va a dar ese proceso de la enfermedad. Entonces, el primer paso es que se va a dar un contacto. Solo déjenme ver acá. Ahí está. Muy bien. Se va a dar el contacto de las esporas con la planta. Va a haber una adherencia a las células que pueden estar auxiliadas por los apresorios. Se recuerdan que son estructuras que le ayudan a fijarse a las células del tejido vegetal. Va a haber una resistencia a la remoción física. Eso quiere decir que quedan bien adheridos y aunque, por ejemplo, haya alguna salpicadura de agua o una lluvia leve o que más un viento, ellos pueden quedarse adheridos a la superficie. Entonces luego ya viene el siguiente proceso que va a ser la invasión a la célula. Entonces ya inicia la penetración y la invasión entre las células o dentro de las células. Aquí es entre las células y aquí ya es adentro de la célula, ¿verdad? Una competencia por nutrientes a través de ¿quién se recuerda quién absorbe los nutrientes? En la célula vegetal, ¿qué estructura del hongo absorbe nutrientes? ¿Los qué? ¿Se recuerdan? Austorios. Los austorios, muy bien. Resistencia a los mecanismos de resistencia. La planta va a tener algunos mecanismos de resistencia que le van a ayudar a que no sea tan fácil la colonización de algún enemigo, digámoslo así, algún intruso. Un intruso puede ser hongos, bacterias, algún insecto. Entonces va a haber unos mecanismos de resistencia naturales en la planta que el hongo tiene que tener la capacidad, la habilidad de poder esquivarlos, ¿verdad? O ganar la batalla. Y una evasión a la respuesta
inmune, que ya va a haber, la respuesta inmune ya va a ser un proceso fisiológico dentro de la planta. Dentro de la resistencia puede ser factores físicos o químicos, y aquí algunos factores químicos, procesos fisiológicos que la planta empieza a mandar como que información, estructuras o procesos fisiológicos para tratar de contrarrestar el ataque del hongo. Bueno, ahora para ver un poco de sintomatología producida por los hongos fitopatógenos, esto ya es como un repaso, ¿verdad? Porque esto ya lo habíamos visto. Tenemos las pudriciones, las costras, el ahogamiento, la obstrucción de los haces vasculares, ¿verdad? Para que haya este paso, entonces la planta tiende a caer porque ya no hay paso de nutrientes y agua, marchitamiento producido por lo mismo, ¿verdad? Frutos momificados. Esto ya prácticamente es un repaso de lo que ya habíamos visto anteriormente. Tenemos alguna sintomatología que es llamada mildio, ¿verdad? Pero mildio ya son las estructuras del hongo que nosotros podemos ver. El mildio puede producir inicialmente un tejido necrótico, la muerte de las células, y podemos ver la estructura del hongo, que es la que conocemos como mildio, ¿verdad? Que es la sintomatología de este hongo. Pero en realidad son estructuras, son signos. Tenemos podredumbres, el damping off, que eso lo vimos también hace unos días. Los tizones, podredumbres en tubérculos, en frutos, podredumbres en flores también puede darse. Luego viene el lugar. Aquí tenemos otras podredumbres en frutos, y también tenemos, ¿qué son estos entonces? La podredumbre son los síntomas, y estos son esto que estoy viendo acá, los signos, que es el micelio, ¿verdad? El micelio, y los puntitos negros son esporangios. Deformaciones de frutos, costras. Nuevamente costras. Bueno, estas son deformaciones de las hojas, y en esta fotografía que están viendo acá, este hongo presenta tafrina, deformación en las hojas, y aquí podemos ver ascas libres, cómo se presenta este hongo. Creo que tengo otra por ahí. Vamos a ver la que viene, creo que es. No, pero bueno, por ahí va a aparecer. Bueno, esta, por ejemplo, esta tenemos aventuria, que es una sarna, que son costras, ¿verdad? Costras, y aquí tenemos cómo presenta, qué estructuras presenta, ascas con ascosporas en peritecio. Esto es característico de Venturia. Entonces, cuando yo hago un corte en Venturia, si yo voy a encontrar sus estructuras sexuales y hago el corte en el tejido, yo siempre voy a encontrar ascas en ascosporas de un peritecio, porque esa es la estructura de reproducción sexual que presenta Venturia en reproducción sexual. Hay otra por ahí. Son varias que puse así. Vamos a ver. En el caso de oidium, vamos a tener conidias libres. Esta es una estructura de reproducción asexual, conidias libres, y vamos a encontrarla de esta forma. Entonces recuérdense que estas son estructuras que yo las miro, incluso hay claves taxonómicas de hongos que presentan este tipo de imágenes gráficas, porque nos ayudan a hacer más fácil la identificación del hongo.
Aquí, por ejemplo, en esta, la mancha ocular del níspero, este hongo, por ejemplo, va a presentar sus estructuras en acérbulo, cuando es una estructura de reproducción asexual. Conidios en acérbulo, acérbulo es asexual. Entonces, este siempre cuando presenta sus estructuras asexuales, siempre van a ser en acérbulo. Aquí tenemos las pústulas de las rollas. Pústulas y carbones, rollas y carbones. ¿Se recuerdan que yo les dije que una de las características de rollas es que sus esporas van a ser anaranjadas o amarillas, colores fuertes y vistosos, mientras que los carbones, de ahí su nombre, sus esporas oscuras. Aquí nuevamente rollas y carbones. Rollas, pero aquí son rollas. Solo rollas, ¿verdad? Fácil por la coloración, yo sé que son rollas y aquí carbones. Hay algunos carbones que tienen la característica de deformar el tejido de la planta, como en el caso de esto, Ustila gomaidis, que es el carbón del maíz, muy característico, pues produce esa malformación, ese crecimiento anormal. Acá lo tenemos, otra imagen más clara, qué tan severo puede ser esa deformación en una mazorca de maíz. Este es bien interesante el tema del carbón del maíz, porque en México, no sé cómo, pero esta estructura, este carbón, esta mazorca con esta malformación, se la comen. Desde los tiempos prehispanos le llaman huitlacoche en México y la usan como alimento. Entonces hay algunos productores en México que buscan variedades susceptibles al carbón para poder entonces producir, o sea, ya su objetivo de producción va a ser mazorcas con carbón. Y esas ya las van a vender al mercado y la gente la come. Honestamente no sé cómo la comen, no me he metido a ver la receta del huitlacoche. Bueno, vamos a ver. Con limoncito y sal. Así, ¿es cierto o me está engañando? ¿Se lo está inventando? Yo creo que sí. De repente, ¿verdad? Bueno, aquí vemos aquí hay algo bien interesante. A nivel del AS podemos ver una sintomatología que es clorosis, pero en el BES podemos ver, en el ENVES, un daño más avanzado que ya es tejido necrótico y estructuras del hongo, que son mildiu. En este caso, bremia, podemos ver, podemos ver también AS y ENVES. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico, nosotros normalmente tenemos que hacer una inspección general en toda la planta, ¿verdad? Y eso es no solo con hongos, no solo en tema de hongos, sino que en tema de insectos, de plagas también. Uno no solo ve superficialmente la planta, sino que uno la mueve, por así, la explora toda. Revisa AS, ENVES, tallos, ramas, flores, cuello de la planta y raíces si es necesario. Aquí tenemos nuevamente estructuras del hongo, estos micelio y esporangios, que son estas estructuras negras que vemos acá, de rizopus. Pudriciones, ¿verdad? Se usa, dice que el huitlacoche se usa para hacer empanadas. ¿Y qué sabor tendrá? ¿Lo ha probado? Bueno, ahí me cuentas si lo ha probado, qué sabor tiene. Bueno, y aquí tenemos una esporulación de botrytis en flor. Botrytis botrytis la podemos encontrar en cualquier lado, en flores, frutos, en hojas. Aquí tenemos esclerotinia, que les dije que estos son bien fáciles de identificar en campo cuando estos se esporulan por la característica de ellos, ¿verdad? La masa blanca y esta masa gris.
Aquí tenemos nuevamente pudriciones en frutos con algunas estructuras del hongo. Pignidios, que es lo que les decía. Entonces, estas costras, porque si nosotros pasamos el dedo encima de esta estructura, puede ser un tallo, en esta estructura o en una hoja, vamos a sentir lo levantadito. En estas costras, si nosotros hacemos un corte, vamos a encontrar estructuras del hongo. Aquí tenemos también estructuras, esporulación de plasmopara, es estas estructuras blancas. La momificación de frutos, podredumbre de frutos. Podemos encontrar esporas, por ejemplo, en este caso en las mazorcas, pero estas esporas, en el caso de Aspergillus, tiene una característica peculiar que presentan aflatoxinas y las aflatoxinas son dañinos para el ser humano. Entonces hay que tener cuidado porque algunas estructuras del hongo o esporas pueden ser tóxicas para el ser humano. Y aquí la oidiosis o el oidium que habíamos mencionado. Entonces, nuevamente tenemos la estructura del hongo, que sería toda la parte blanca, y la necrosis, que sería la sintomatología, ¿verdad? Manchas anulares, ¿se recuerdan qué caracterizaba a Alternaria en su estructura? En las manchas que presentan ¿qué? ¿Se recuerdan? Anillos. Anillados. Bien, los anillos, y aquí se pueden ver fácilmente, ¿verdad? Y aquí tenemos también necrosis con algunas manchas blancas de septoria. Y bueno, tenemos la actividad del día de hoy. Quiero ver qué hora es, 7:38. Para que lo copien en su cuaderno, investiguen estas estructuras. Estas ya quedaron claras, ¿verdad? Pero para que lo tengan ustedes en su cuaderno, una conidia, una espora o esporas o espora, pignidio y acérbulo. ¿Qué son todas esas estructuras? Eso es lo que hay que hacer en este momento y yo voy a cambiar de pantalla. Vamos a ver, Ya las copiaron. Les voy a dejar un tiempecito para que las copien porque me voy a salir de acá.
Pues, jóvenes, voy a pasar lista. Hoy sí ya tengo mi listado, entonces voy a borrar quién se retiró. Joseph Fernando. Buenos días, presente. Muy bien. Wesley Fernando. Buenos días, ingeniera, presente. Preuda del Rosario. Presente. Selvin de Jesús. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Jocelyn Stephanie. Presente, ingeniera. Ángel Moisés. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. Héctor Raúl. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Abimaela Agustín. Presente, ingeniera, buen día. Buenos días. José Vicente. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Ay. Ok. Darwin no le sirve el micrófono. Bueno, alguien me dice cuando lo llame. Ellison Ovidio. Recesado. Ha recesado. Muy bien. Entonces a él lo voy a tachar de una vez. Muy bien. Jorge Ubaldo. ¿Cuál es el otro apellido? Disculpe. Quino Salvador. Ah, sí, ya se Él recesó. también está recesado. También. Sí. Sí. Eduardo Antonio Quiñones. Presente, ingeniera. Abdías Quirán. Presente, ingeniera, buenos días. Díaz. Ariel Alejandro. Buenos días, ingeniera, presente. Díaz. Jennifer Adriana. Presente, ingeniera. Fanny Elizabeth. Presente, ingeniera. Carlos Francisco. Presente, ingeniera. Ana Gabriela. Ana Gabriela Salazar Gómez. No está, ¿verdad? Ingeniera, yo creo que se le fue la señal. Porque le escribí y no le cayó nada. Bueno, vamos a esperar de aquí a que termine la asistencia a ver si aparece. Darwin José Manuel, el micrófono no sirve, ¿verdad? ¿Es él? Sí, Buenos días, ingeniera. Bien. Me quedan 10 minutos para que se corte. Ana Gabriela le escribió. Ah, sí, ya me escribió Ana Gabriela, presente, dice. Ahorita la vamos a poner. Ana Gabriela. Selvin Daniel. Presente, ingeniera. Anita Michelle. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. Abner Miguel. Creo que por chat, vamos a ver. Presente, Abner. Presente. Tomás Saquic. Presente. Miguel Antonio. Miss, a él se le fue la luz. Se le fue la señal. Sí. Raquel Alejandra. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Henry René Alexander. Presente, ingeniera. Presente. Naomi Esperanza. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Ay, perdón. Naomi, me salté a alguien. Y no me lo dijo. Vamos a ver. Naomi, aquí está. Y me salté a Estuardo Solares.
Él se recesó. Estuar Solares Alvisures. Sí, Sí que sí está. no, no sé, él sí se recesó. Ah, muy bien. De Santa Rosa. Luego, Ludwig Sotz. Buen día, presente. Buenos días. Juan Estuardo Suquén. Presente, Inge. Maynor Leonel. Presente, ingeniera. Ronaldo Estuardo. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Y a Edwin Antonio Velázquez. Presente, ingeniera. Hay dos Edwin, ¿verdad? Vamos a ver. Valek Alejandro o Valek Alejandro. Presente, ingeniera. Es Valek. Valek, bueno. Mayrin Alejandra. Recesada. Mayrin Alejandra Villatoro. Se recesó. Gracias. Se le dijeron 3. Bueno, vamos a ver, 4 recesados. O habrá más, vamos a ver. Gaspar Aníbal. Días, ingeniera, presente. Presente, muy bien. Buenos días. Paula Saraí o Saray, ¿cómo es? Saraí. Saraí. Lleva tilde, sí. Sí, es que este no tiene tilde. Ajá, no me lo han puesto tilde Desde que ingresó. Sí, desde que ingresé. Ricardo Jax. Ricardo Aymar, ¿o cómo es? Así es, Aymar. Aymar, muy bien. José Francisco. Jos. Buen día, ingeniera. Buenos días. Y Carlos Fernando Zuleta. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Entonces, si son 1, 2, hoy sí están marcados, ya no los vuelvo a llamar. 4 recesados. Y ya está la primera lista oficial de asistencia. Hoy sí ya está todo oficial. Muy bien. Entonces, en 5 minutos se corta la señal. Pregunto, ¿alguna duda? Antes de que se nos corte. Ya no volvemos a entrar, ¿verdad? No, ya no, porque nos quedan 10 minutos para las 10 minutos para las 8, 5 minutos para que se corte, o sea que se va a cortar a las 8 menos 5. Entonces, si no hay ninguna duda, ya no volvemos a entrar. Si tienen alguna duda y yo estoy aclarando algo, sí, volvemos a entrar. Entonces, Gracias. ustedes... ¿Todo claro? Dormite vos. Sí, ingeniera. Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda, si no, hasta aquí llegamos el día de hoy. Buen día, ingeniera. Nos vemos, ingeniera. Bueno, pasen feliz día. Gracias. ¿Con ustedes o no? Sí, Sí, ingeniera. ¿verdad? Bueno, entonces yo ahora mismo que se corte la señal, que terminemos la señal, le voy a enviar el link a Peche. Peche, hoy en la mañana yo tuve problemas para ingresar y le envié un correo, ¿lo recibió? ¿O no es Peche? Pero, cabal, no sé por qué no me entró rápido. La cosa que cuando entré a la clase fue cuando me cayó. Está bien, no hay problema, pero sí, es que yo todavía tratándome de recordar cuál era su correo en la emergencia de querer escribir
Yo mandé un correo que si no hubiera sido usted, le cae a saber ni a quién, porque me preocupaba que no podía ingresar, pero sí le cayó muy bien. Sí, sí. Entonces a usted ahorita se corta, en 3 minutos se corta la señal y en este mismo momento programo el laboratorio para mañana y le mando a usted el link para que todos ingresemos mañana al laboratorio. Ok. Está Feliz bien, día. entonces hasta mañana. Muchas gracias, Peche, y nos vemos todos mañana, primero Dios.